Dice Henry Kissinger, sí, vamos a hablar de Henry Kissinger. Colaboración con otras personas, sí, pero no me interesa. O sea, invito gente y siempre que puedo invito gente. Hay gente que la invito y no me hace ningún caso. No que me digan no puedo estar en el streaming, es que ni me contestan los mensajes. También es cierto. Pero tener a otra persona aquí junto todas las semanas, no creo. No creo. Y te voy a decir por qué. No es una cuestión de egos, nada más. Nada más. A ver, es mi canal, soy responsable de lo que aquí se dice y quiero seguirlo siendo. Pero una cosa te digo de verdad. La forma en que se habla en este canal, las cosas que se dicen en este canal, eso que decíamos en la miniatura de hoy, lo que había que decir, pero no lo está diciendo nadie, esta crítica a la izquierda que no es entregarse a la derecha y esta crítica a la derecha que no es simplemente odio, sino que está basada en razones claras, esta difusión del pensamiento crítico de los conocimientos de la ciencia, este enfrentamiento con las creencias más delirantes o más aparentemente razonables, no creo que lo haya en otro lado. Si lo hay, mira, me despellejo las manos aplaudiendo, pero no creo que haya otro canal, y menos otro canal con 180,000 seguidores, que haga lo que estoy haciendo yo. Prefiero seguirlo haciendo. Sí, lo siento si sueno así como que, ay, es que no quiero compartir mi espacio. No, es que no estoy dispuesto a compartir mi espacio porque en el momento en que haya graves desacuerdos va a haber un problema. Yo las ideas que quiero comentar son las que comento aquí y son, en todo caso, el público el que decide, oye, me interesa seguir escuchando a este loco, o dice, no, pues esto es impresentable y no lo vuelvo a oír, lo cual me parece perfectamente sano, ¿eh? Solo hay unos que están un poco más volados, hay algunos que me caen muy bien. Uno en particular, me acuerdo hace como un año, me entró un mensaje, un comentario en el canal. He visto 15 videos tuyos y todos son horrorosos, me das asco, eres repugnante, estoy en contra de todo lo que dices. Y yo le decía, ¿y por qué has visto 15, criatura? Con 12 dices, oye, pues mira, este tipo me cae mal y me voy. Pero eso no se había comido 15 videos de media hora. Dices tú, no, pues no es normal, no, definitivamente no es normal. Así que por eso no voy a tener colaboradores, pero sí invitados, porque hay gente a la que me encanta tener aquí de invitado. Gente que son mis amigos, como Mulet. Ahora, Gominolas de Petróleo me avisó y que acaba de sacar nuevo libro, entonces vamos a traer a Gominolas de Petróleo a hablar de su libro. Hay gente que no quiere venir a hablar de su libro, ¿te puedes creer eso? Así son las cosas, mira.